una serie de fórmulas y acá aparecen cómo Excel las clasifica en financieras, de fecha hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda y de referencia, bases de datos, de texto, lógicas, de información, ingeniería y así sucesivamente. Esta es una de las formas de insertar una fórmula y aquí aparecen, por ejemplo, las usadas recientemente. ¿Cuáles son? Acá aparece como Excel las clasifica en financieras. Aquí aparecen varias, por ejemplo, de amortización, de cantidad recibida, de duración, de intereses acumulados. Y cada una de esas fórmulas tiene una descripción. Si ven, aparece acá una pequeña descripción de lo que es las fórmulas de Excel. Tenemos también las fórmulas lógicas que tienen que ver con la parte de matemática, la de falso, las sí o no, de error, las verdadero o falso, etc. Y acá tenemos las de texto, es decir, aquellas fórmulas que nos van a permitir trabajar con texto, concatenarlos, extraer textos, extraer espacios, el obtener el largo de un texto, el pasar a un texto a mayúsculas, a minúsculas y así una serie de funciones que nos permiten trabajar con textos. Tenemos las de fecha y hora que nos permiten obtener la fecha de un día específico, del día de ahora, de algunos días, de días en las semanas y así sucesivamente. Tenemos también las de búsqueda y referencia, aquellas que nos permiten buscar ciertos valores o cierta información dentro de una serie de datos, dentro de una matriz de datos o de una fila o columna. Ahí aparecen. También tenemos las matemáticas, aquellas como arcotangente, coseno, aquellas como de todas las funciones trigonométricas, pero también aquellas como la de determinantes, inversas, cuando trabajamos con matrices, el valor de pi, cómo generar la potencia de número, el producto entre números, el obtener la raíz de números, etc. Todas estas funciones, Excel las clasifica de esa manera y además algunas funciones más que clasifica en estadísticas, de ingeniería, de cubo, de información, de compatibilidad y aquellas que van de la web. No vamos a ver todas las funciones porque son demasiadas, pero sí las más comunes o las más importantes. Y tengo por acá lo que es un archivo que nos va a permitir iniciar, por ejemplo, algunos ejemplos sencillos sobre las funciones que más se utilizan. Excel siempre va a entender que vamos a introducir una fórmula a partir de ingresar el signo igual. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ingresar el signo igual y tengo acá lo que son las notas de esta serie de estudiantes y podemos obtener, por ejemplo, varias cosas de estas notas. Podemos, en este caso, obtener un promedio, una de las fórmulas muy utilizadas. Y si se fijan, cuando yo escribo la palabra promedio, me describe o aparece lo que es la función en un primer momento y me describe lo que hace esta función. ¿Sí? Me dice que devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Y entonces acá yo voy a terminar de escribir la palabra promedio, luego abro paréntesis, porque acá voy a indicar desde dónde hasta dónde va a estar generando este promedio. Yo lo voy a hacer sobre estas dos celdas y lo que hago es marcarlas con el mouse. Recuérdense que hacemos referencia a las celdas con su columna y número. Y luego voy a cerrar paréntesis,
doy Enter y allá tengo, en este caso, obtengo el promedio de estos dos valores, el promedio entre estos dos valores. Para poder generar el promedio en las otras celdas, lo que voy a hacer es ubicarme en esta parte de la celda y cuando el cursor cambie de forma, pues arrastrar la fórmula hasta el final y voy a obtener, en este caso, los promedios de todas las notas. Eso es lo que obtengo. Entonces, acá tengo ya los promedios, pero también podemos generar otra clase de fórmulas. Por ejemplo, el cuadrado o la raíz. Vamos a generar en una la raíz de uno de los valores. Vamos a calcular, por ejemplo, la suma de valores, la resta de los valores o diferencia. Y vamos a verlos ahí. ¿Cómo podemos generar, por ejemplo, el cuadrado de uno de los valores? Vamos a dar igual y vamos a utilizar la palabra potencia. La función potencia nos dice acá que devuelve el resultado de elevar el número que tenemos a una potencia. ¿Cómo vamos a utilizar esa fórmula? Damos doble clic y aquí aparece el número al que vamos a elevar. Por ejemplo, vamos a elevar el segundo y vamos a poner punto y coma y queremos la potencia, en este caso 2, porque dijimos que era el cuadrado. Podría ser otra potencia, podría ser el cubo, podría ser el valor de la potencia 4 o más potencias. Vamos a copiar formato para los siguientes encabezados en las columnas y de igual manera pues vamos a copiar formato para estos que están acá. Bien, si se fijan acá tenemos ya el cuadrado de este valor de la segunda nota. Podemos obtener la raíz también. Vamos a darle igual y ponemos la palabra raíz. Aquí nos aparecen, si se fijan. Y nos dice la raíz de, luego nos pide que demos qué número vamos a estarle sacando la raíz. Ahí tenemos la raíz. Luego vamos a hacer uno de la suma. También podemos utilizar la palabra suma. Y vamos a estar sumando estos dos valores. Le damos Enter. Luego tenemos la resta o diferencia. Y en este caso podemos generar la fórmula, que es este menos este. Y ahí tenemos la resta. Si se fijan, lo que hacemos es siempre, para ingresar una fórmula, utilizar el signo igual y luego escribir la fórmula de la operación que necesitamos realizar. Para luego generar la fórmula para las demás celdas, lo que hacemos es ubicarnos en esta esquina y con el mouse sostenido copiamos hacia las demás celdas. De igual manera lo hacemos acá. Podría hacerlo celda por celda, pero también podemos hacerlo con todas las celdas al mismo tiempo. Eso también puede realizarse. Y acá tenemos las operaciones que hemos ido realizando en esta tabla. Sacamos el promedio entre las dos notas, sacamos el cuadrado de una de las notas, la raíz, obtuvimos la raíz de una de las notas, hicimos la suma, la resta. ¿Qué otra operación podríamos hacer con estos dos valores? Podríamos redondear uno de los valores. Veamos si redondeamos uno de los valores. Vamos a ver. Y acá nos aparece lo que es redondear. Y dice redondear un número al número de decimales especificado. Es decir, nosotros podemos redondear este número y ponerle que va a tener un decimal. Por ejemplo, nos lo va a dejar igual. O podríamos ponerle que va a tener 0 decimales. Y ahí lo deja redondeado. Si se fijan, ahí podemos observar mucho mejor cómo hace
cómo funciona, valga la redundancia, la función redondear. Lo que hace es redondear el valor al entero superior más cercano. Y podemos copiar la fórmula para los siguientes registros de notas. Bien, ¿qué otra operación podemos realizar en este caso? Podríamos, por ejemplo, utilizar una función lógica y observar si, por ejemplo, un alumno está aprobado o reprobado, el estado de los estudiantes. Y lo que vamos a hacer es una de estas para analizar los diferentes promedios o resultados de los estudiantes. Y vamos a utilizar la función lógica si. Si, abro paréntesis, y acá la función si me dice que voy a hacer primero o voy a ingresar en primer momento lo que es la prueba lógica que vamos a estar realizando, luego el valor, qué va a pasar si la prueba lógica es verdadera y qué va a pasar si es falsa. Por ejemplo, lo que voy a ver es si este valor es mayor a 6, vamos a considerar que el 6 es la nota que hace que un alumno esté aprobado, y con cantidades menores que 6, pues estaría reprobado. Y acá nos indica cómo se va a utilizar la función lógica si, y nos dice que primero vamos a realizar la prueba lógica. En este caso, por ejemplo, el promedio lo vamos a estar comparando y vamos a decir si es mayor o igual que 6. Entonces, vamos a escribir aprobado. Y si no, vamos a utilizar el separador que nos indica acá. Entonces va a escribir reprobado. Y cerramos el texto y el paréntesis. Y en este caso nos escribe que precisamente el estudiante con la nota de 480 es menor que 6, entonces estaría reprobado. Vamos a copiar esta fórmula y vamos a irnos hacia abajo y nos dice qué cantidad de reprobados hay y nos dice cuáles son todos aquellos que están reprobados y cuáles están aprobados, es decir, los que son mayores su promedio que 6, mayores o iguales que 6. Si se fijan, aquí encontramos la cantidad de reprobados y aprobados. ¿Qué tal si además de ello quiero saber cuántos reprobados hay y cuántos aprobados? Entonces voy a escribirlo acá, reprobados y aprobados. Vamos a utilizar la función contar si. Contar si. Marcamos el rango. Y ponemos qué es lo que va a contar. Va a contar la cantidad de reprobados. Si se fijan, entonces esta función nos va a estar devolviendo de este rango la cantidad de reprobados. Sin embargo, acá me dio 0 porque yo tengo un error. Escribí reprobados y está en plural cuando la palabra es en singular. Entonces, en este caso, yo tengo que tener el cuidado de escribir exactamente lo que estoy probando. Y acá me da la cantidad de reprobados que hay. Y solamente voy a copiar la fórmula para ver la cantidad de aprobados. 25 reprobados y me está dando que es 24 aprobados. Y es porque acá tengo que cambiar la palabra. Y vamos a escribir la palabra aprobados. Y por supuesto vamos a cambiar el rango, porque me está tomando otro valor hacia abajo de la tabla.
Aquí sigo cometiendo el error de utilizar el plural. Y está la cantidad de aprobados. Entonces tenemos que en la cantidad, en la tabla de estos estudiantes, tenemos 25 reprobados y 5 aprobados. Debemos considerar que hay que tener cuidado de cómo escribimos la frase. Yo acá estaba agregando una letra de más y debemos tener ese cuidado. Pero si se fijan, hemos realizado ya varias operaciones con esta misma cantidad de números. Y esto que solo son enteros. Podemos realizar muchas operaciones con los números, cientos de fórmulas que podemos crear en la hoja de cálculo. Y a manera de un ejemplo, vamos a ver algunas de las más utilizadas que están clasificadas de cierta manera. Y por acá encontré el documento creado por esta persona, Ulises González, en las que él ha clasificado y mencionado las funciones y brinda un ejemplo. Por ejemplo, acá la función buscar B, que es una función que está en la categoría de búsqueda y referencia, nos dice en su explicación cómo funciona y aparece la sintaxis que debe de llevar esa función. ¿Qué tal si yo quiero buscar una determinada persona de una lista o de una base de datos o de una hoja de cálculo en la que hay varias personas y los quiero buscar de acuerdo a un criterio? Por ejemplo, podría ser su número de cédula, podría ser su nombre o podría ser en este caso las ventas. Y en acá aparece cómo vamos a estar realizando lo que es la sintaxis o la forma de escritura correcta de la función. Nos dice que la función buscar B busca un valor en la columna a la izquierda de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente, es decir, automáticamente Excel realiza una serie de acciones que nosotros no observamos, pero que las está haciendo. Entonces, acá yo pongo el criterio que estoy buscando este número de cédula y estoy buscando esa información. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Y lo que vamos a hacer es dar igual, escribimos la función buscar y aquí nos aparece buscar B. Y nos dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve y luego lo devuelve en la misma fila desde una columna especificada. En la misma fila. Veamos, entonces vamos a ver, buscar B, cómo funciona. Le damos doble clic. ¿Cuál es el valor buscado? Este es el valor buscado. ¿Cuál es la matriz o tabla desde donde vamos a buscar esa información? Es esta de acá. ¿Sí? Marcamos la matriz y vamos a decirle cuál es el indicador de columna. Es la primera columna, ¿sí? Ese es el indicador. Y ahí podríamos incluir el rango o no incluirlo. Y le damos Enter. Y nos aparece un valor, pero necesitamos conocer las ventas. Y las ventas se encuentran en, por ejemplo, acá en la tercera columna. Yo puse 1 acá, si se fijaron, que era el indicador de columnas. ¿Cuál columna me va a devolver? Precisamente el valor de la cédula. Pero ¿qué tal si pongo 2? Me tiene que devolver el nombre. Y ahí me lo está devolviendo. Me dice que es María. ¿Qué tal si ahora escribo que el valor buscado es 3? Me está devolviendo entonces la cantidad de ventas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en o lo que se obtiene con la función buscar B.
Es decir, estamos buscando un valor de una serie de datos desde el análisis podría ser que analicemos el número de DUI, por ejemplo, de esa persona y podemos obtener a partir de su número de DUI su nombre o otra información específica en una columna de interés. Luego aparece la función buscar H. ¿Cómo funciona valga la redundancia, esta función? Vamos a ver cómo funciona esta función y vamos a utilizarla en buscar H. Y lo que dice es que esta función permite buscar en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devolver el valor en la misma columna desde una fila especificada. Damos doble clic y en este caso vamos a ver el valor buscado. Es este que está acá, ¿sí? Y nos está diciendo que veamos el valor buscado. Marcamos en la matriz de datos el valor buscado. Acá tengo un error. Marcamos cuál es el valor buscado. Es este. Damos el espacio acá. Marcamos la matriz en donde vamos a estar buscando ese valor. Luego el indicador de fila donde lo vamos a estar buscando. Vamos a poner que es la fila 1. Y damos Enter. Y me está dando por acá un error. Vamos a ver si le indicamos el valor 2. ¿Qué está pasando acá? Me está devolviendo. ¿O qué tal si cambiamos acá el rango de la matriz y tomamos todo esto? Marcamos todo esto. Y acá ya se fijaron que si escribo la palabra cédula, buscar el valor buscado es cédula. Y estoy buscando en ese rango, ahí está, y me devuelve lo que hay en la fila 2 de cédula. Bien. Ese es como utilizar la función buscar H. Estas funciones son de búsqueda y de referencia. Y aquí aparecen una serie de fórmulas, algunas que son de categoría de base de datos, o sea, utilizadas en lo que es el trabajo con base de datos o al estar operando con base de datos. Vamos a ir viendo poco a poco algunas de estas funciones, cómo estarlas utilizando, cómo ingresarlas, cómo ir denotando su escritura o su estructura para que podamos aprender cómo trabajar con fórmulas en Excel.